¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra reunión de varones, un tiempo en el cual está diseñado especialmente para nosotros como varones, aunque sabemos que hay mujeres jóvenes que están también presenciándonos. Santos, bienvenidos. Sabemos que la palabra de Dios es oportuna para cada uno de nosotros. Hoy quisiera comenzar con una oración y pedirle a Dios la dirección para este momento. Señor, te damos gracias porque sabemos que en todo momento eres tú en nuestras vidas, guardándonos, dándonos la dirección adecuada, guiándonos en todo momento. Señor, gracias porque día a día eres en nuestras vidas el sustento, eres el que estás trayéndonos a pastos verdes, y hoy sabemos que tú tienes una palabra especial para nosotros. Gracias por cada varón, por cada mujer, por cada joven que están siendo atentos a este tiempo. Bendíceles en grande manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Pues hoy vamos a hablar sobre la presión cultural. La verdad es que una definición de presión cultural es esa fuerza poderosa que puede influir en nuestras decisiones y acciones. Dicho de otra manera, es lo que influye, es una presión que influye en nuestra toma de decisiones. Como hombres podemos sentirnos presionados para conformarnos a las normas y expectativas de la sociedad. Hoy en día la sociedad es muy, muy fuerte. Si tú no estás inscrito en un canal, si tú no perteneces a un grupo, si tú no estás de acuerdo, si tú no haces lo que los demás hacen, aparentemente eres relegado. Y créeme que la palabra lo tenía previsto, porque a Dios nada le toma por sorpresa. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos responder a esta presión de una manera que agrademos a Dios? La verdad es que, recuerda, tu vida y mi vida han sido diseñadas para agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer de continuo, debe de ser nuestra meta principal. Y hoy vamos a explorar a través del ejemplo de Daniel cómo él manejó la presión cultural en su vida. Y bueno, vamos a checar un poquito el contexto de Daniel. Daniel era un joven judío que vivía en Babilonia durante el reinado del rey Nabucodonosor. La cultura babilónica era muy diferente a la judía, eran opuestas una y otra. Y Daniel se enfrentó a muchas presiones para adaptarse a las normas y costumbres de la ciudad babilónica. Y más que adaptarse, para sobresalir en medio de la sociedad babilónica. Porque vamos a verlo con el paso de este estudio, que Daniel no se hizo a la cultura babilónica, sino que él sobresalió sobre la cultura babilónica, y esto le permitió posicionarse en autoridad
posicionarse en reconocimiento al Dios que él creía. Y bueno, vamos a empezar a ver cómo la presión cultural en la vida de Daniel y cómo es que se enfrenta a diferentes presiones, vamos a redundar la palabra. Y lo primero es que la presión para comer alimentos impuros. Daniel venía de un trasfondo, de una enseñanza muy específica en cuanto a los alimentos. Mira lo que dice Daniel 1, 8 al 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, y el rey me señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey tome mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, a Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Mira, debemos de tomar algo en cuenta. Daniel estaba en la casa del rey. Daniel había sido llevado junto con sus amigos en la deportación y estaban habitando en la casa del rey. Y Daniel propuso en su corazón, dice la palabra, no contaminarse. ¿Por qué? Porque las enseñanzas en cuanto a la forma de comer, las enseñanzas que habían recibido eran muy diferentes, y el estilo de comida que había en la casa de Nabucodonosor era extravagante, era excesivamente grasoso, por así decirlo, era vasto, y Daniel tomó una determinación, que ni él ni sus amigos iban a comer de esa comida. Y la presión era tal que el hombre que estaba al cuidado de los alimentos dijo: es que si no les doy de comer y su rostro decae, el que va a tener los problemas voy a ser yo. Y Daniel le dijo: bueno, vamos a hacer una prueba, 10 días. Si en 10 días nosotros no presentamos un rostro mejor o igual o mejor que el de los demás jóvenes, haz lo que tú quieras. Sabía de parte de quién iba a venir el respaldo de Daniel, y por lo tanto hicieron la prueba. El resultado fue que el rostro de estos 3 hombres, de estos 3 jóvenes, era mucho mejor, 4, porque era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Era mucho mejor que el de los demás. El secreto fue en que Daniel propuso a Dios no contaminarse, guardar su corazón ante esa presión social en la cual él estaba sometido. Hubo otra presión que Daniel tuvo que soportar: la presión para adorar a los dioses babilónicos. Esto lo vemos en Daniel 3, del 1 al 7, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniese los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba a alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y quién crees que no se postró? Daniel y sus amigos. Era la presión fuerte, recuerda, Daniel estaba viviendo en la casa de Nabucodonosor dentro del palacio. Era parte de un grupo selecto de jóvenes que estaban siendo formados, que estaban siendo educados, que estaban siendo condicionados al estilo de vida de Babilonia. Y la presión fue muy fuerte porque no llamó a cierto grupo, llamó a todos, a todo ser viviente que estaba en Babilonia para que adoraran a esa estatua. Y Daniel no lo hizo y Daniel fue echado al foso de fuego y no se quemó. Qué impactante, ¿no? Dos presiones sociales muy fuertes: el alimento y la adoración a otros dioses. En Daniel 6, del 1 al 10, la presión para comprometer su fe en Dios, otra presión más que Daniel tuvo que pasar, se encuentra en Daniel 6, del 1 al 10, dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme la ley de Media y de Persia,
lo cual no podía ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Y qué crees que pasó con Daniel y sus amigos? Fueron echados al foso de los leones porque no hicieron lo que estaban pidiendo estas personas, de que adoraran solamente al rey Darío. Qué impresionante es el salir a flote ante las presiones sociales. Comentarios como: ay, ¿a poco te regaña tu esposa? Vamos, vente. Vamos salido del trabajo, vámonos a tomar unas copas. No, es que mira, mi esposa. Ay, eres de esos mandilones. Oye, vámonos a jugar el fútbol el domingo. No, es que mira, mi familia, tengo congregación. Ay, ya saliste de esos. Y es que, oye, pero ¿por qué no le borras aquí tantito y le pones tu firma? ¿Por qué no haces esto y como si no vieras? Ok, oficial, aquí tenga, pero déjeme ir. Hay mucha presión social en nuestro alrededor y como varones estamos expuestos a ella. Ahora no se diga en las redes sociales, no se diga en toda este mundo del internet, que estás ahorita aquí escribiendo y te pueden estar leyendo del otro lado del mundo en segundos, en tiempo real. Conceptos, ideas, cosas que tú puedes practicar o no practicar, tienes que quedar bien con los demás. Tu lenguaje, tu forma de expresarte, lo que haces, lo que piensas, lo que dices. Ay, es que voy a hacer esto porque lo voy a ganar para Cristo. El reino de los cielos es mucho mayor que cualquier otra cosa. Y Dios te ha dado una capacidad para poder ser mucho más que cualquier otro. Fíjate lo que le pasó a Daniel. Daniel, para esta presión social, la última que acabamos de leer, dice que Dios ya lo había puesto por gobernador ante otros. ¿Sí? Dice la Escritura en el pasaje que acabamos de leer que había un espíritu superior. Y Daniel pudo mantenerse firme, Daniel pudo mantenerse sobresaliente a todo lo que los demás decían, a todo lo que los demás maquinaban, a toda esa cultura que se caracterizaba en Babilonia. Y hoy en día, tú y yo podemos salir sobresalientes a la presión social. A pesar de esa presión cultural, Daniel se mantuvo firme en su fe con Dios y su respuesta se basó en la obediencia a Dios. En Daniel 1 del 8 al 16, lo único que podemos ver es una obediencia a Dios. Y hoy en día, Dios está pidiéndote, demandándote, mostrándote, no sé cómo te lo puedo decir, que debemos de ser obedientes a la ley de Dios. La confianza de la provincia, la confianza en la providencia de Dios. Dios proveerá, Dios hará, los demás pueden hacer otras cosas, pero Dios te va a dar el reconocimiento que tú necesitas y al salir adelante, Dios te va a poner en una posición que los demás van a admirar, que los demás van a seguir. Y en Daniel 6, del 1 al 6, nosotros podemos darnos cuenta que la respuesta de Daniel se basó en la integridad y en la honestidad.
Los demás trataron de hacer o de buscar algo para hacer quedar mal a Daniel. Pero Daniel se pudo mantener íntegro y honesto delante de Dios. Y aunque los demás dijeron, si alguien más hace oración o pide a otro que no seas a ti, oh rey. ¿Y qué hizo Daniel? Abiertas las ventanas de par en par, él pudo mantenerse firme clamando a su Dios, como siempre lo había hecho. Mira, por ahí hubo un comentario hace años que decía que a veces parecíamos cristianos de la secreta. ¿Por qué? Porque guardábamos nuestra Biblia, o porque no la llevábamos, o porque guardábamos una chiquita, o que al orar orábamos así, nomás cerrábamos los ojos y bajábamos la vista, y lo más nos decían, ¿qué tienes? Nada, es que me está doliendo de la cabeza, cuando estabas orando por los alimentos. Como que nos daba pena reconocer o esconder lo que había en nuestra mente y en nuestro corazón. Es más, ¿qué sucede? Las fotos de todos los jóvenes, de los varones, de las mujeres, las vemos en ¿dónde? En sus viajes, en sus fiestas, con sus amigos, en los antros, en esto, en aquello, en lo que sea. ¿Cuántas fotos hay tuyas adorando a Dios? ¿Cuántas fotos hay tuyas ayudando al prójimo? ¿Cuántas fotos hay tuyas evangelizando al necesitado? ¿Cuántas fotos hay tuyas siendo un hijo de Dios? Mostrándote o mostrando lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón. Fíjate, la decisión de Daniel fue no comer alimentos impuros, no adorar a los dioses de Babilonia. La confianza de Daniel era la provisión de parte de Dios. Y esa integridad y esa honestidad de Daniel lo llevó a ser reconocido por parte de los demás gobernadores y estar por encima de ellos. Si nos ponemos a pensar un poquito, nosotros debemos de estar dispuestos a tomar una posición firme en nuestra fe. Incluso cuando enfrentamos esas presiones culturales. Estar dispuestos a permanecer firmes en lo que Dios ha creído, en lo que hemos creído, en el Dios en el cual hemos creído. Te pregunto, ¿has recibido algo de parte de Dios? Sí, sí lo has recibido. Y no una vez, por repetidas ocasiones. Mantente firme ante la posición que Dios te ha dado. Debemos de confiar en que Dios va a proveer, que Dios va a poner los elementos para salvarte, para que no te quemes, para que no mueras, sino por el contrario, que seas reconocido porque hay un espíritu diferente en ti. Y debemos de vivir con esa integridad. El ejemplo de Daniel nos muestra que es posible vivir una vida que agrade a Dios. Sí, sí es posible. Daniel era una persona común y corriente como tú y yo. Incluso en medio de esa presión cultural, él estuvo dispuesto a agradar a Dios. Al confiar en que Dios no lo iba a abandonar, al confiar en que Dios iba a proveer para toda su necesidad, al mantenerse firme en esa relación y darle la honra y la gloria que solamente Dios merece. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando te enfrentas a esa presión cultural? ¿Qué tanto puede marcarte o aplicar a tu vida el ejemplo de la vida de Daniel? ¿Te motiva? ¿Te inspira? ¿Hay cambios que tú puedes hacer para vivir con mayor integridad y honestidad? A los que estudian en los exámenes, en las materias, al hablar,
al ser las personas que decimos que somos. Al darle la honra y la gloria a Dios con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestra lengua, con nuestros hechos, con nuestro cuerpo. ¿Qué es aquello a lo cual Dios te ha llamado? A ser un embajador del reino. Y mira, hay un pasaje que me cautivó y quiero compartirlo contigo. En Romanos 12:2 dice en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me voy a ir de atrás hacia de lo último a lo primero. A veces no conocemos la voluntad de Dios o pensamos que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabes por qué no la conocemos? Porque estamos tratando de imitar conductas, estamos tratando de tomar modelos, los famosos, se me fue el nombre. Aquellos artistas, lo que dicen, lo que hacen, aquellas personas que están delante de nosotros y que son reconocidos. Yo quiero ser como él, yo quiero tener la vida que tiene él, yo quiero ir a los lugares que va él. Pero ¿sabes qué? Para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, el Señor nos pide lo siguiente: que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Mira, hay principios que son universales y sí estoy de acuerdo que los jóvenes, que la sociedad y demás, que solamente vamos a poder llegar con ellos con un mensaje pertinente a ellos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ese mensaje es de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en su palabra. No le podemos aumentar ni le podemos quitar. Y hoy te invito, varón, a que pueda haber un cambio en nuestra mentalidad, a que al cerrar los ojos pienses en un hombre comiendo verduras porque no quería contaminarse. Que pienses en un hombre que lo echaron al horno de fuego y que no se quemó, porque no quiso inclinarse ante una estatua. O que pienses en un hombre que fue echado al pozo de los leones y que no le pasó nada, porque Dios lo salvó, porque fue íntegro en su manera de conducirse. No es imposible, es posible. Daniel pudo. Daniel y muchos otros hombres han podido mantenerse firmes, creyendo en el Todopoderoso, siendo íntegros y siendo obedientes a los principios que la palabra nos ha dado. Dice la Escritura que Daniel fue reconocido y puesto en autoridad, no al mismo nivel de los gobernadores, sino que fue puesto en mayor nivel que todos los gobernadores. Y Dios a eso quiere llevarte, a ponerte en una posición de liderazgo, en una mejor posición que todos los demás, reconociendo que hay un espíritu superior en ti, y ese espíritu superior Dios lo ha puesto en ti, en tu vida, tu familia.
siendo diferentes, únicos, siendo de acuerdo al corazón de Dios. Hay cosas que cambiar, ya las hiciste, ya no hay vuelta atrás. Dios puede traer a tu vida los cambios que necesitan darse. Dios va a guardar tu mente y tu corazón y te va a hacer sobresalir en donde tú te encuentras, a ti y a los tuyos. No permitas que la presión social te acabe. Por el contrario, sobresal tú a la presión social y pon el ejemplo a seguir. Padre, te pido por cada varón, por cada mujer, por cada joven que está escuchando esa palabra. Gracias porque al traer a la luz el ejemplo de Daniel, podemos darnos cuenta que no podemos sucumbir a la presión social, sino por el contrario, sobresalir en medio de una cultura adversa, en medio de la maldad, en medio de la equidad, en medio de todo aquello que ha transquiversado la verdad. Señor, te pido que en la vida de cada uno de nosotros pueda haber un cambio, una transformación, y que no nos conformemos a este siglo, sino que por el contrario, vivamos para agradarte y conocer tu perfecta voluntad, siendo los embajadores del reino, siendo aquellos que pelean la batalla y salen más que victoriosos, siendo aquellos a los cuales tú has llamado para establecer el reino de Dios y tu justicia. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te leo por último el mismo pasaje, Romanos 12:2, Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Que tengas una excelente noche. Bendiciones y disfruta de este tiempo con tu familia. Hasta luego.